Amén. Gracias, Jesús. Un día más, hasta que hubo alegría, dolores, flores. ¿Cómo fue? Tengo un par de preguntas en cuestión de cómo llegaste aquí, sentiste diferente, a ser bautizado, tenías nervios, ¿cómo sentiste? Sí, gracias, pastor. Sí, no voy a negar, tenía nervios durante toda la tarde, que ya sabía que iba a bautizarme. Pues es algo de que soy consciente, debo de ser consciente que siempre hay algo que nos quiere alejar de los caminos de Dios, pero uno tiene que allí aferrarse fuerte al Espíritu Santo, que nos dé esa fuerza, porque dice que hay que esforzarnos y ser valiente. Y sí, yo decía, uy, ¿será que sí? ¿Será que sí? Pero me llegaba ese temor y otra vez esa valentía. Y cuando llegué, pues sí, me dio un poquito como de nervios, pero yo me decía a mí, estoy bien, todo está bien, sí estoy convencida. Y ya cuando entramos al agua, ¿Qué sentiste en ese momento? Cuando entramos, después oramos, ¿qué estabas confesando? Sí, a medida que fui entregándole a Dios todas mis situaciones difíciles, sentía como que flotaba, sentía como que me sentía liviana, sumamente liviana, y no me di cuenta en qué momento ya estaba en el mar, no me di cuenta. Y la verdad que justo en ese momento que ya he sido bautizada, siento una alegría como indescriptible. ¿Cuándo saliste? Sí, ya cuando salí. Y hasta ahorita, y tengo la certeza que eso va para largo. Gloria a Dios. Amén. Es el Espíritu Santo. Sí. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, que es la novedad de vida. En el momento que decidimos seguir a Jesús y obedecemos, porque obediencia significa acción, y como accionamos fe, vamos a experienciar la libertad. Amén. Bendiciones. Amén.